Antonio Vega, el hombre de cristal que conmovió a una nación, fue en realidad la víctima de un sistema que prefirió verlo consumirse antes que salvarlo de sus propios demonios. Mientras el mundo lo coronaba como el príncipe de la música, este hijo de un eminente médico traumatólogo libraba una batalla contra dependencias químicas tan feroces que lo convirtieron en una sombra andante frente a los ojos de todos, ocultando, tras una imagen de sensibilidad poética, una vida de hábitos destructivos que su familia de alta alcurnia intentó silenciar desesperadamente. Porque su propio primo y compañero de escenario permitió que el genio se presentara ante el público en condiciones incompatibles con la vida solo para mantener la maquinaria del éxito funcionando, mientras los buitres de la industria musical saqueaban su patrimonio hasta dejarlo en la ruina financiera más absoluta. ¿Qué ocurrió realmente tras los muros del hogar que compartía con Marga, su musa definitiva, cuya partida fatídica terminó por empujarlo definitivamente hacia el abismo de la desesperación? Hoy revelaremos la trama de Traiciones Olvidadas, el misterio de un coeficiente intelectual prodigioso que no pudo resolver la ecuación de su propia salvación, y el calvario físico de un artista que, teniendo el mundo a sus pies, terminó por perder la batalla contra esa gravedad invisible que lo arrastraba hacia el final trágico que todos veían venir, pero nadie se atrevió a detener. Quédate hasta el último segundo, porque lo que vas a descubrir en esta investigación cambiará para siempre el significado de las canciones que marcaron tu vida y pondrá nombre a los responsables de que su luz se apagara para siempre. Para entender el enigma de este artista, debemos retroceder en el tiempo hasta una España que hoy nos parece casi de otro planeta. Imaginen el Madrid de finales de los años 50, una ciudad que despertaba lentamente de un letargo de posguerra, donde el aire olía a castañas asadas, a humo de tabaco fuerte y a un incienso que lo cubría todo con un manto de moralidad inquebrantable. En diciembre de 1957, en el seno de una familia de la alta burguesía madrileña, nacía un niño que, desde sus primeros llantos, demostró que no venía a este mundo a ser uno más. El entorno era impecable, un hogar donde el orden, la disciplina y el prestigio eran el pan de cada día. Pero ya desde su más tierna infancia, este pequeño mostraba una sensibilidad que rozaba lo doloroso. Mientras otros niños corrían tras un balón en las plazas de un Madrid todavía empedrado, él prefería quedarse absorto observando el movimiento de las nubes o la forma en que la luz se filtraba por las persianas de madera. Era lo que los expertos de hoy llamarían un niño superdotado, una mente con un coeficiente intelectual que se salía de todas las gráficas conocidas, capaz de resolver problemas complejos antes de haber aprendido a atarse los zapatos. Pero esa inteligencia extrema era, al mismo tiempo, su primera gran condena. Imaginen por un momento lo que significa ver el mundo con una nitidez absoluta, comprender las leyes de la física antes que las del amor y sentir que el resto de las personas caminan a un ritmo desesperadamente lento. Esa precocidad mental lo aisló desde el principio, creando un muro invisible entre él y sus compañeros de juego. Un muro que solo se haría más alto y más grueso con el paso de los años. La figura central de este escenario doméstico era su padre, un hombre de una reputación intachable, un médico traumatólogo de renombre que veía en sus hijos la continuación natural de su propio éxito. En aquella época, ser el hijo de un doctor importante no era solo un orgullo, era una carga que exigía un comportamiento ejemplar y un futuro brillante en las profesiones más respetadas. El hogar de los Vega era un templo de la perfección, situado en las mejores zonas de la capital, donde las cenas se servían con puntualidad británica y donde los silencios pesaban más que las palabras. Nuestro protagonista creció bajo la mirada atenta de unos padres que, aunque le brindaron todas las comodidades materiales, no lograban descifrar el complejo código emocional de su hijo mediano, de 6 hermanos. El joven Antonio era un ser de una timidez casi patológica, un muchacho que evitaba el contacto visual y que parecía pedir permiso incluso para respirar. En las reuniones familiares, rodeado de tíos y primos que hablaban de negocios y de medicina, él se convertía en una sombra elegante que escuchaba más de lo que hablaba. Sus profesores en el colegio de los marianistas recordaban a un alumno brillante pero ausente, alguien que podía sacar las mejores notas sin apenas esfuerzo, pero que parecía estar siempre en otro lugar, quizás en una galaxia lejana que solo él podía ver.
Era una lucha constante entre lo que se esperaba de él, un futuro doctor o un ingeniero de éxito, y lo que su interior le dictaba. La presión por encajar en ese molde burgués comenzó a agrietar su espíritu, generándole una ansiedad que, a falta de herramientas psicológicas en aquella España rígida, él aprendió a camuflar tras una cortesía exquisita pero distante. Llegados a la adolescencia, el contraste entre su mundo interior y la realidad exterior se volvió insoportable. En 1974, con apenas 17 años, aquel joven de mente prodigiosa ingresó en la Facultad de Ciencias Físicas. Para él, la física no era solo una carrera, era una búsqueda mística. Quería entender por qué las cosas caen, por qué los cuerpos se atraen, por qué la gravedad nos mantiene pegados a este suelo que a él le quemaba los pies. Pasaba horas estudiando las estrellas y los movimientos planetarios, buscando en el cosmos la libertad que no encontraba en las calles de Madrid. Sin embargo, el ambiente universitario, con su efervescencia política y su caos necesario, terminó por agobiar a alguien que necesitaba el control absoluto sobre su entorno. Intentó luego con la arquitectura, buscando quizás una forma de construir estructuras que no se derrumbaran, pero el dibujo técnico y los planos no lograban llenar el vacío que sentía en el pecho. Fue en ese momento de deriva académica cuando ocurrió el evento que cambiaría el curso de la historia musical de nuestro país. El descubrimiento de la guitarra. No fue un simple pasatiempo. Para él, el instrumento se convirtió en una extensión de su sistema nervioso. Mientras el país vivía la transición, con los ecos de las manifestaciones y el cambio de régimen en cada esquina, él se encerraba en su habitación durante 10, 12, 14 horas seguidas. Sus dedos sangraban sobre las cuerdas de acero, pero él no se detenía hasta que el sonido que salía de la madera coincidía exactamente con el dolor que sentía por dentro. Aquel joven que estaba destinado a los quirófanos o a los estudios de arquitectura, decidió, en un acto de rebelión silenciosa que horrorizó a su entorno social, que su vida pertenecería a los acordes menores y a las letras que hablaban de la soledad en medio de la multitud. Esta decisión no fue recibida con aplausos en el seno de la familia Vega. Imaginen la decepción de un padre que ha dedicado su vida a la ciencia al ver a su hijo más brillante frecuentando locales oscuros, vistiendo chaquetas de cuero y rodeándose de músicos de dudosa reputación. Pero el destino ya estaba sellado. Antonio no buscaba la fama, buscaba una salida de emergencia. En esa época de búsqueda, se reencontró con su primo Nacho, una personalidad diametralmente opuesta a la suya. Nacho era el fuego, la energía, el hombre que sabía moverse entre la gente y que tenía el empuje comercial del que Antonio carecía por completo. Juntos formaron una alianza que era como mezclar agua con aceite, pero que en el escenario funcionaba con una precisión quirúrgica. Así nació Nacho Pop, una banda que se convertiría en el estandarte de una generación que quería dejar atrás el gris y abrazar el tecnicolor. Pero incluso en esos primeros ensayos, en esos garajes húmedos donde el frío de Madrid calaba en los huesos, ya se percibía que algo no marchaba bien. Mientras los demás celebraban los pequeños triunfos, Antonio se retiraba a los rincones, evitando las fiestas y los excesos que empezaban a rodear la escena nocturna. O al menos, eso es lo que parecía, porque en realidad el joven superdotado ya había empezado a experimentar con ciertas formas de evasión que le permitían silenciar el ruido de su propia mente. Fue el inicio de una relación con sustancias prohibidas que, al principio, se disfrazó de curiosidad artística o de rebeldía juvenil, pero que pronto se convertiría en una cadena de hierro que lo arrastraría hacia las profundidades del abismo. El ascenso de Nacho Pop fue meteórico. Madrid estaba en plena ebullición, con la movida madrileña explotando en locales como el Pentagrama o la Vía Láctea. La ciudad no dormía, y ellos eran los príncipes de esa noche interminable, pero mientras el público coreaba sus nombres, la salud emocional de Antonio empezaba a dar señales de un desgaste alarmante. No soportaba el ruido, no soportaba la fama y, sobre todo, no soportaba que la gente intentara descifrar sus letras. Sus composiciones eran como diarios secretos escritos en un código que solo él entendía por completo. En 1980 compuso una pieza que lo cambiaría todo, una oda a una chica que, según muchos, nunca existió como persona,
sino como una metáfora de su propia dependencia. Esa canción se convirtió en un éxito sin precedentes, pero para él fue una maldición. Se vio obligado a cantarla miles de veces, a sonreír ante las cámaras de televisión cuando lo único que quería era desaparecer bajo la tierra. El éxito económico llegó, y con él, la facilidad para acceder a esos hábitos destructivos que prometían aliviar su pena, pero que solo la alimentaban. La industria musical, devoradora de almas, no se detuvo a preguntar cómo estaba aquel muchacho que cada vez pesaba menos, que cada vez hablaba menos y cuya piel empezaba a adquirir un tono de cera que asustaba a los que realmente lo conocían. Era el precio de la gloria, un precio que Antonio Vega estaba pagando con trozos de su propia vida, mientras el mundo bailaba al ritmo de sus penas más profundas. Pero antes de que las sombras terminaran por envolverlo todo, hubo un momento de luz cegadora, un instante en el que el universo pareció detenerse para escuchar una melodía que cambiaría la historia de España. Estamos en el año 1980. Imaginen a un joven Antonio cumpliendo con el deber del servicio militar en las costas de Valencia, rodeado de uniformes, disciplina y un sol que le resultaba ajeno. Allí, entre el ruido de los cuarteles y el aroma a salitre de las playas de Cullera, nació el mito. Dicen que la escribió en apenas unos minutos, como si alguien le dictara las palabras desde otra dimensión. Pero, ¿quién era realmente esa joven de la que hablaba la canción? Las malas lenguas y los buscadores de secretos han intentado ponerle rostro durante décadas. Algunos dicen que era un amor de juventud, otros que era una metáfora de su propia libertad perdida, e incluso hubo quien sugirió que se trataba de una oda a la propia capital que lo vio nacer. La realidad es mucho más fascinante y dolorosa. Esa canción, que hablaba de un rincón de Madrid y de una chica que se perdía en la noche, se convirtió en el himno de una nación que despertaba a la modernidad. Pero para nuestro protagonista, el éxito masivo de esa pieza fue el inicio de una jaula de oro. Imaginen la presión de un alma hipersensible que, de la noche a la mañana, se ve obligada a representar el papel de ídolo de masas. Cada vez que subía al escenario, el público gritaba aquel nombre, reclamando una alegría que él ya no sentía. La moda de la época, con sus sombreras exageradas, sus cabellos alborotados y sus colores estridentes, contrastaba violentamente con la palidez creciente de su rostro y su mirada, que parecía buscar siempre una salida de emergencia en el fondo de los locales. Mientras los focos lo iluminaban y las portadas de las revistas de la época lo calificaban como el genio del nuevo pop español, en los pasillos traseros de los teatros y en la penumbra de los estudios de grabación, los susurros empezaban a cobrar una fuerza inquietante. No era solo el cansancio de las giras interminables que los llevaban de una punta a otra de la península en furgonetas destartaladas. Había algo más. Sus compañeros de banda, y especialmente su primo, empezaron a notar que Antonio se ausentaba no solo físicamente, sino espiritualmente. Podía estar presente en una reunión, pero sus ojos estaban fijos en un punto invisible, perdidos en una batalla interna que nadie más podía ver. Las llegadas tarde a los ensayos ya no eran anécdotas, sino una rutina preocupante que ponía en jaque la profesionalidad del grupo. En aquellos camerinos, saturados de humo de tabaco y olor a laca, se gestaba un drama que la prensa rosa de entonces apenas se atrevía a rozar con la punta de los dedos. El contraste era brutal. Afuera, miles de jóvenes imitaban su estilo, buscaban su fragilidad y compraban sus discos por millones. Adentro, el hombre de cristal empezaba a resquebrajarse bajo el peso de sus propios hábitos destructivos. Esos demonios personales, que al principio parecían ser simples compañeros de viaje para estimular la creatividad, habían decidido instalarse de forma permanente en su vida, dictando sus horarios y apagando, poco a poco, la chispa de vitalidad que le quedaba. Los productores, preocupados más por las cifras de ventas que por la salud del artista, presionaban para obtener un nuevo éxito, una nueva melodía que alimentara la maquinaria del espectáculo, sin darse cuenta de que estaban exprimiendo a un hombre que ya no tenía de dónde sacar fuerzas. La industria de la música, en los años 80, era una selva donde solo los más fuertes o los más cínicos lograban sobrevivir sin cicatrices. Antonio Vega no era ninguna de las dos cosas. Se encontró de frente con la tiranía de los despachos, con ejecutivos que no entendían sus silencios ni su necesidad de perfección absoluta.
En los estudios de grabación, las tensiones eran tan densas que podían cortarse con un cuchillo. Él buscaba un sonido puro, una honestidad que rayaba en lo insoportable, mientras que el mercado le pedía ritmos bailables y estribillos fáciles. A esto se sumaba la rivalidad, a veces silenciosa y otras veces a gritos, con otros grandes nombres de la movida. Madrid era un campo de batalla de egos, donde cada banda luchaba por el trono de la modernidad. Antonio, con su intelecto superior y su formación científica, miraba todo aquello con un desprecio melancólico. No le interesaban las fiestas en las que se cerraban contratos entre copas y risas falsas. Él prefería la soledad de su guitarra y el refugio de esas sustancias prohibidas que, de manera traicionera, le prometían la paz que el mundo exterior le negaba. Muchos se preguntaban entonces por qué un hombre con tanto talento se dejaba arrastrar por corrientes tan oscuras. La respuesta se encontraba en su psicología profunda. Antonio sentía que la gravedad de la vida diaria era demasiado intensa, que cada paso sobre la tierra le pesaba como si llevara bloques de plomo sobre los hombros. Esas dependencias químicas eran su forma de flotar, de liberarse de la carga de ser Antonio Vega, aunque el precio a pagar fuera su propia integridad física y mental. Y entonces llegó el momento que todos temían, pero que nadie se atrevía a vaticinar en voz alta. La fractura total de la alianza que había dado sentido a una década. La relación con su primo Nacho, que había sido su ancla y su motor, terminó por romperse bajo la presión de visiones artísticas y personales que ya no tenían un punto de encuentro. Nacho quería seguir la senda del éxito, del brillo, de la comunicación directa con las masas. Antonio, en cambio, se hundía cada vez más en su propio laberinto, buscando una pureza que solo encontraba en el aislamiento. Las discusiones en los últimos meses de vida del grupo eran constantes y dolorosas, como solo pueden serlo las peleas entre hermanos de sangre. El público, ajeno a este calvario interno, recibió la noticia de la separación con una incredulidad absoluta. ¿Cómo podían dejarlo ahora, cuando estaban en la cima? El concierto de despedida, celebrado en una conocida sala madrileña ante una multitud que lloraba sin consuelo, fue uno de los eventos más cargados de electricidad y tristeza que se recuerdan en la historia de nuestra música. Sobre el escenario, los dos primos se abrazaron, pero era el abrazo de quienes saben que sus caminos se han bifurcado para siempre. Aquella noche, mientras las luces se apagaban y los instrumentos se guardaban en sus estuches, Antonio Vega se quedaba solo frente al abismo de su carrera en solitario, sin la red de seguridad de su banda y con sus sombras personales acechando en cada esquina de su nueva libertad. El periodo que siguió a la disolución de su grupo fue el de un auténtico lobo estepario. Antonio se recluyó en su pequeño universo madrileño, un refugio donde el tiempo parecía transcurrir a una velocidad diferente. Los medios de comunicación, siempre hambrientos de tragedia, empezaron a especular sobre su estado. Corrieron rumores de todo tipo, que había perdido la voz, que vivía en la más absoluta indigencia, que sus facultades mentales se habían evaporado tras años de hábitos peligrosos. Pero en medio de ese silencio mediático, el genio estaba trabajando en su obra más personal. 1991 fue el año en que lanzó su primer disco en solitario, una declaración de intenciones que dejó a la crítica y al público sin aliento. Ya no era el chico del pop alegre, era un hombre que hablaba desde el borde del precipicio, con una voz más rota, más sabia e infinitamente más triste. Las letras de ese álbum eran como radiografías de su alma herida. Sin embargo, detrás de esa belleza artística, la realidad física de Antonio era cada vez más preocupante. Sus apariciones públicas eran escasas y, cuando ocurrían, el impacto social era inmediato. Se le veía extremadamente delgado, con una fragilidad que hacía temer que un soplo de viento pudiera quebrarlo. Sus manos, antes firmes sobre el mástil de la guitarra, empezaban a mostrar los temblores de un cuerpo que pedía clemencia. Fue en esta etapa cuando su aislamiento se hizo casi total, rodeado solo por un círculo muy estrecho de personas que intentaban, muchas veces sin éxito, protegerlo de sí mismo y de un entorno que seguía viéndolo como una fuente de ingresos antes que como un ser humano que necesitaba ayuda urgente. Dentro de ese círculo íntimo hubo figuras femeninas que jugaron un papel determinante.
convirtiéndose en los pilares que sostenían un edificio que amenazaba ruina en cada momento. Su primera compañera de vida, con la que compartió los años de mayor efervescencia y también los primeros contactos con las sombras, fue testigo de una lucha que desgastaría a cualquiera. La vida privada de Antonio era un territorio minado de promesas incumplidas y de intentos fallidos por abandonar sus dependencias químicas. Se dice que en la alcoba de la pareja, el amor competía diariamente con los demonios personales del artista. Ella, con una paciencia que rozaba la santidad, intentó en innumerables ocasiones alejarlo de las amistades peligrosas que rondaban su casa, individuos que se acercaban al genio para aprovecharse de su generosidad o para compartir con él esos viajes hacia ninguna parte que las sustancias prohibidas le facilitaban. Pero la fuerza de gravedad de sus hábitos era superior a cualquier sentimiento. Cada vez que parecía que Antonio lograba asomar la cabeza fuera del agua, algo lo arrastraba de nuevo hacia el fondo. Los ingresos en centros de rehabilitación se convirtieron en episodios recurrentes, envueltos siempre en un secreto absoluto para evitar que la prensa sensacionalista hiciera leña del árbol caído. Sin embargo, los muros de esas clínicas no eran suficientes para contener la inquietud de un hombre que sentía que su única forma de crear era manteniéndose en ese estado de suspensión que solo los eufemismos de la época lograban tapar bajo la etiqueta de vida bohemia. Pero justo cuando el destino parecía haber dictado una sentencia de soledad perpetua para nuestro protagonista, apareció una figura que prometía ser el bálsamo definitivo para sus heridas abiertas. A finales de la década de los años 90, una mujer llamada Marga entró en su vida no como una simple compañera, sino como una musa, una guardiana y un faro en medio de la tormenta. Ella no pertenecía al mundo estridente de las cámaras ni buscaba el brillo de la fama. Era una presencia serena, cargada de una luz que parecía tener la capacidad de apaciguar los demonios más feroces de Antonio. Imaginen la escena. Un Madrid que ya abrazaba el nuevo milenio, con sus calles transformadas por la tecnología y una velocidad que el artista no terminaba de comprender. En la intimidad de su hogar, rodeado de libros de física, maquetas de aviones y guitarras que descansaban en cada rincón, Antonio parecía haber encontrado por fin ese sitio de su recreo del que tanto había cantado. Marga no solo entendía su genio, sino que aceptaba su fragilidad con una entrega que conmovía a quienes tenían la suerte de verlos juntos. La psicología de Antonio sufrió una transformación radical. Por primera vez en muchos años, había un motivo real para intentar alejarse de esos hábitos destructivos que tanto daño le habían causado. La pareja se convirtió en un refugio hermético, un oasis donde el tiempo se detenía y donde las dependencias químicas parecían haber dado una tregua, permitiendo que el músico recuperara una vitalidad que muchos daban por perdida. Era una época de renacimiento creativo, de grabaciones íntimas y de una esperanza que, por fin, se sentía sólida bajo sus pies. Sin embargo, en el universo de este artista, la felicidad siempre parecía tener un precio prohibitivo. En el año 2004, una sombra inesperada y oscura se cernió sobre ese pequeño paraíso doméstico. Marga, el pilar que sostenía la precaria estabilidad de Antonio, fue alcanzada por una afección catastrófica e incompatible con la vida que la consumió en un tiempo angustiosamente corto. El impacto de este suceso fue como un terremoto que derribó cada una de las columnas que el músico había logrado levantar con tanto esfuerzo. Imaginen el dolor de un hombre que ya sentía que la gravedad lo aplastaba, al ver cómo la única persona que le enseñaba a flotar se marchaba hacia un viaje sin retorno. Los rumores en la prensa de sociedad fueron crueles y persistentes. Se especuló sobre las causas, sobre la responsabilidad del entorno y sobre el estado en el que quedaría el genio tras este golpe fatídico. Pero la realidad era mucho más silenciosa y desoladora. Antonio se hundió en una tristeza que rozaba lo catatónico. Aquellos que lo visitaban en esos días oscuros describen a un hombre que pasaba las horas en silencio, rodeado de los objetos de ella, como si esperara que en cualquier momento la puerta se abriera y el mal sueño terminara. Esta tragedia, provocada por el azar más amargo, destruyó su voluntad de recuperación. Los antiguos demonios personales, que habían estado agazapados esperando su oportunidad, regresaron con una fuerza renovada, ofreciendo una evasión que ahora, más que nunca, Antonio sentía necesaria para no sucumbir al dolor absoluto. El sentimiento de culpa, racional o no, se instaló en su pecho,
convirtiendo su existencia en un lamento constante que solo encontraría salida a través de sus acordes más tristes. Fue precisamente en ese estado de desolación absoluta cuando Antonio Vega compuso algunas de sus piezas más desgarradoras, auténticas misas laicas dedicadas a la ausencia. La música ya no era una carrera ni una forma de arte, era su único sistema de soporte vital. Cada vez que subía a un escenario en aquellos años, el público asistía a una especie de ritual sagrado. El escenario se iluminaba de forma tenue, buscando proteger su figura cada vez más etérea, mientras él, envuelto en chaquetas que parecían quedarle varias tallas grandes, desgranaba canciones que eran pedazos de su alma rota. La moda de principios de los 2000, con su estética a veces artificial, quedaba totalmente fuera de lugar ante la verdad cruda que él proyectaba. Los espectadores guardaban un silencio sepulcral, una mezcla de respeto profundo y una lástima que el artista, en su infinita dignidad, nunca quiso alimentar. Era fascinante y terrorífico, a la vez, ver cómo un hombre tan debilitado físicamente podía emitir una voz tan cargada de verdad y de una lucidez que hería. Pero tras los aplausos y los bises, la realidad era implacable. El descenso a los infiernos de sus dependencias químicas se aceleró de manera alarmante. Ya no había nadie que le recordara la importancia de alimentarse o de descansar. Antonio se convirtió en una sombra que vagaba por un Madrid nocturno que lo amaba pero que, al mismo tiempo, lo consumía. Su psicología se volvió más críptica, más alejada de lo terrenal, como si ya hubiera empezado a transitar el camino hacia ese otro lado donde esperaba reencontrarse con su gran amor. Mientras su prestigio artístico alcanzaba cotas de leyenda, su situación financiera empezaba a mostrar las grietas de una gestión caótica y de un desinterés casi total por lo material. Antonio Vega nunca fue un hombre de negocios. Para él, el dinero era un concepto abstracto que solo servía para alimentar sus hábitos o para ayudar a cualquiera que se lo pidiera con una historia triste. Esta bondad innata, sumada a su estado de confusión permanente, atrajo a una serie de figuras que podríamos calificar como auténticos buitres de la farándula, individuos que se decían sus amigos o sus representantes, pero que en realidad buscaban sacar provecho de su inmenso catálogo musical y de sus derechos de autor. Se dice que en sus momentos de mayor fragilidad, se le hicieron firmar documentos que comprometían su legado, aprovechando que su mente estaba más preocupada por las leyes de la física o por la pérdida de Marga que por las cláusulas de un contrato leonino. Los problemas económicos se agravaron hasta el punto de que, a pesar de seguir siendo un artista que llenaba salas, vivía en una precariedad que escandalizaría a sus seguidores. Se vio obligado a aceptar giras extenuantes para las que no tenía fuerzas, impulsado por un entorno que necesitaba que la maquinaria siguiera produciendo beneficios. Esta presión constante por generar ingresos, sumada a los gastos derivados de sus necesidades químicas, lo sumergió en una espiral de deudas y de compromisos que terminaron por minar lo poco que le quedaba de salud. Era el triste espectáculo de un genio siendo devorado por su propia creación y por la avaricia de quienes debieron protegerlo. En un intento desesperado por recuperar el rumbo y quizás buscando sanar las heridas del pasado, en el año 2007 se anunció lo que muchos consideraban un milagro: el reencuentro oficial de su antigua banda. El regreso de los dos primos bajo el nombre que los hizo famosos generó una expectación nacional sin precedentes. Los estadios volvieron a llenarse de una generación que buscaba recuperar su juventud a través de aquellas canciones. Pero detrás de la euforia colectiva y del brillo de los focos de los grandes pabellones, la realidad era estremecedora. El contraste entre la energía desbordante de su primo y la fragilidad casi transparente de Antonio era tan evidente que resultaba doloroso de presenciar. Hubo ensayos en los que el artista apenas podía sostener su guitarra, teniendo que ser ayudado por técnicos y compañeros para poder completar el repertorio. La prensa de la época cubría el evento con un entusiasmo superficial, ignorando deliberadamente que lo que estaban presenciando era el último esfuerzo de un hombre que se estaba apagando. Antonio intentaba estar a la altura, impulsado por la nostalgia y por el cariño de un público que lo ovacionaba con una devoción casi religiosa, pero su cuerpo estaba enviando señales de que el motor se estaba quedando sin combustible. Aquella gira, que debió ser una celebración, se convirtió para él en un calvario físico. Las cancelaciones de última hora empezaron a ser frecuentes,
justificadas por los comunicados oficiales como episodios de agotamiento extremo o problemas respiratorios leves, ocultando la gravedad de una situación que ya no tenía vuelta atrás. Llegamos así a los primeros meses del año 2009. La imagen de Antonio Vega ya no era la de una estrella del rock, sino la de un santo laico consumido por su propio fuego interior. Su afección pulmonar, agravada por décadas de castigos físicos y por una negligencia absoluta hacia su propio bienestar, lo llevó a ingresar de urgencia en un hospital de Madrid. Esta vez, el ambiente era diferente. No era una de esas estancias breves para recuperarse de un exceso, sino que había un aroma a despedida definitiva en el aire. La habitación del centro médico se convirtió en un búnker de silencio, protegido por su familia y por sus amigos más leales. Mientras afuera, los periodistas hacían guardia día y noche, buscando la última imagen o el dato médico filtrado, adentro se vivían momentos de una intimidad sobrecogedora. Dicen que, incluso en esos momentos finales, su lucidez mental no lo abandonó. Conversaba con sus allegados sobre música, sobre las estrellas y sobre esa gravedad que, por fin, estaba a punto de dejar de ejercer su fuerza sobre él. Los eufemismos médicos ya no servían para tapar una realidad que era incompatible con la vida. El 12 de mayo de aquel año, el país entero se detuvo. Los informativos de televisión interrumpieron su programación habitual para anunciar que la luz de Antonio Vega se había apagado para siempre. La noticia cayó como una losa sobre una sociedad que, aunque lo veía venir, se resistía a aceptar que el poeta de la melancolía nos había dejado para siempre, emprendiendo ese viaje sin retorno hacia el sitio de su recreo eterno. Aquel 12 de mayo del año 2009 no fue un día cualquiera en la capital. El cielo de Madrid, ese mismo cielo que él tanto había observado buscando respuestas astronómicas, se tiñó de un gris plomizo, como si la propia atmósfera supiera que uno de sus hijos más brillantes estaba a punto de romper definitivamente el vínculo con la fuerza que lo mantenía atado a la tierra. En la habitación del hospital, el sonido rítmico de los aparatos médicos era el único compás que marcaba el tiempo. Antonio, con apenas 51 años de edad, lucía una serenidad que contrastaba violentamente con la angustia que se respiraba en los pasillos exteriores. Su cuerpo, que durante décadas había sido el campo de batalla de luchas internas contra sus propios demonios y dependencias químicas, se veía ahora como un envoltorio de seda, casi transparente. Los médicos, tras días de esfuerzos sobrehumanos por revertir una afección pulmonar que ya era incompatible con la vida, bajaron los brazos en un gesto de muda resignación. Fue entonces cuando ocurrió el suceso final. Sin estridencias, sin dramas de película, su luz se apagó lentamente, como una vela que se consume hasta el último miligramo de cera. En ese preciso instante, la noticia corrió como un escalofrío por las redacciones de todos los periódicos y emisoras de radio del país. Los locutores, con la voz entrecortada, interrumpieron los programas de variedades para anunciar que el viaje sin retorno del genio había comenzado. La conmoción fue total. La gente se detenía en las calles, los conductores subían el volumen de sus radios y, por unos minutos, una nación entera guardó un silencio reverencial, asimilando que el autor de sus recuerdos más íntimos ya no volvería a acariciar las cuerdas de una guitarra en este plano de la existencia. El escenario del último adiós no fue un lugar cualquiera, sino la sede de la Sociedad de Autores, un edificio señorial que se convirtió en el epicentro de un dolor colectivo y, por qué no decirlo, de una puesta en escena digna de la mejor crónica social. Las puertas se abrieron para recibir a miles de seguidores que, bajo una lluvia fina y persistente, formaban colas interminables que daban la vuelta a la manzana. El ambiente olía a una mezcla densa de cera de velas, flores frescas y el perfume caro de las celebridades que empezaban a desfilar ante el féretro. Pero en este punto es donde debemos detenernos y observar con ojo crítico lo que realmente estaba sucediendo. Mientras los fans lloraban con sinceridad, depositando púas de guitarra y cartas manuscritas, el desfile de personalidades de la industria musical y de la televisión adquiría un tono de hipocresía que no pasó desapercibido para los amigos más íntimos del artista. Vimos rostros conocidos, envueltos en riguroso luto y ocultos tras gafas de sol de marca,
derramando lágrimas ante las cámaras de los programas de espectáculos. Muchos de ellos eran los mismos que, apenas unos meses atrás, le habían negado una oportunidad de trabajo o habían difundido rumores malintencionados sobre su estado de salud. La moda del dolor se impuso. Abrigos oscuros de corte impecable, peinados estudiados para parecer descuidados por la pena y declaraciones altisonantes sobre una amistad que, en muchos casos, era inexistente. Los flashes de los fotógrafos iluminaban la estancia de manera intermitente, convirtiendo un momento de recogimiento en un evento mediático donde lo importante parecía ser quién estaba más cerca del círculo familiar. Fue un espectáculo agridulce, donde la verdadera esencia del hombre que amaba la física y el silencio se veía sepultada bajo una montaña de coronas de flores enviadas por empresas discográficas que solo pensaban en el repunte de ventas que esta fatalidad traería consigo. Una vez que los restos del maestro fueron trasladados para su descanso final en la más estricta intimidad familiar, comenzó una guerra silenciosa pero feroz que los programas de investigación apenas han logrado desentrañar por completo. Estamos hablando del botín de los herederos musicales, una herencia que no se medía en propiedades inmobiliarias de lujo o cuentas bancarias millonarias, sino en algo mucho más valioso: los derechos de autor de un catálogo que es el patrimonio emocional de todo un país. El conflicto surgió de inmediato entre las distintas facciones que habían rodeado al artista en sus últimos y caóticos años. Por un lado, la familia directa, que buscaba proteger la memoria y el nombre del genio. Por otro, antiguos socios y representantes que afirmaban poseer contratos firmados en momentos de máxima vulnerabilidad del músico. La psicología de la avaricia se hizo presente. Se empezó a hablar de grabaciones inéditas, de cuadernos de notas con letras a medio terminar y de maquetas escondidas en estudios de grabación oscuros que ahora valían su peso en oro. Los eufemismos sobre la gestión de su legado no lograban ocultar las disputas legales que se gestaban en los despachos de los abogados más caros de la capital. ¿Quién tenía realmente el control sobre su obra? ¿A quién pertenecían los ecos de su voz en aquellas cintas magnéticas que nunca vieron la luz? El drama se intensificó cuando aparecieron personajes del pasado, antiguas amistades íntimas y damas de compañía que reclamaban su parte del reconocimiento y de los beneficios económicos, alegando que habían sido la inspiración de sus temas más emblemáticos. Fue un proceso turbio, marcado por la desconfianza y por la sombra de esos hábitos destructivos que, incluso después de su partida, seguían proyectando una duda razonable sobre la validez de ciertos documentos firmados por Antonio en sus horas más bajas. A pesar de todo el ruido mediático y de las miserias humanas que rodearon su despedida, ocurrió algo que ni los ejecutivos más cínicos pudieron prever. El mito de Antonio Vega comenzó a crecer con una fuerza sobrenatural, independizándose del hombre de carne y hueso que tanto había sufrido. Su figura pasó a ocupar un lugar en el panteón de los poetas malditos al nivel de las grandes leyendas internacionales. El impacto social fue tal que se empezaron a inaugurar plazas con su nombre y se levantaron monumentos en los rincones que él solía frecuentar en el barrio de Malasaña. Las nuevas generaciones, jóvenes que ni siquiera habían nacido cuando Nacho Pop reinaba en las listas de éxitos, descubrieron su música y se sintieron identificados con esa melancolía existencial que impregnaba cada una de sus estrofas. El análisis psicológico de este fenómeno es fascinante. La sociedad española, a menudo tan ruidosa y superficial, encontró en la figura de este hombre frágil y superdotado un espejo donde mirar sus propias tristezas y soledades. El artista se convirtió en una especie de santo laico para todos aquellos que se sienten fuera de lugar en un mundo obsesionado con el éxito material. Su lucha contra la gravedad, que en vida fue un lastre que lo hundió en dependencias químicas y en un deterioro físico evidente, se transformó tras su partida en un símbolo de resistencia espiritual. Las radios ya no pinchaban sus temas como simples canciones de pop, sino como piezas de arte atemporales que debían ser escuchadas con la misma devoción que una sinfonía clásica. El hombre que se sentía una sombra terminó por proyectar la luz más larga y duradera de toda su generación, demostrando que la verdadera genialidad es incompatible con la mediocridad de la vida cotidiana. Llegamos así al final de este recorrido por los pasillos más oscuros y brillantes de la vida de un hombre que nunca quiso ser una estrella, sino simplemente un observador del universo.
Hemos visto al niño prodigio atrapado en un hogar de alta burguesía, al joven que cambió la física por la guitarra, al ídolo de masas que buscaba refugio en sustancias prohibidas y al amante herido que nunca logró superar la pérdida de su musa definitiva. La historia de Antonio Vega es, en última instancia, la crónica de una lucha desigual entre un alma de cristal y un mundo de piedra. Hoy, cuando escuchamos sus canciones, no podemos evitar preguntarnos qué secretos se llevó con él a ese viaje sin retorno. ¿Fue su vida un sacrificio necesario para que nosotros tuviéramos acceso a esa belleza tan dolorosa? ¿O fue simplemente la tragedia de un hombre que fue demasiado inteligente para ser feliz? La gravedad, esa fuerza que tanto le obsesionaba, finalmente ganó la batalla sobre su cuerpo, pero perdió la guerra contra su espíritu. Nos queda su obra, ese rincón de recreo donde el tiempo no pasa y donde la melancolía se convierte en un refugio confortable. Mientras cerramos este capítulo de nuestra transmisión, les invito a que la próxima vez que miren al cielo nocturno de Madrid, piensen en aquel muchacho que buscaba las estrellas entre los acordes de su guitarra. Quizás ahora, libre de las cadenas de sus demonios personales y del peso de la fama, Antonio esté finalmente flotando en ese espacio infinito que siempre soñó comprender, lejos de las miradas curiosas y de los juicios de una sociedad que solo supo valorarlo cuando su luz ya se había apagado.